encontramos estas palabras que nos van a servir de ánimo y que nos van a dar 4 secretos para poder permanecer de pie ante estos tiempos tan difíciles en que estamos todos nosotros viviendo en el siglo XXI. Dice el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vuelvo a repetir, no pierdan su confianza. No perdamos nuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque nos es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nadie podría dudar ni por un minuto de que nos encontramos viviendo en tiempos difíciles. Sin embargo, no tan difíciles como los que se encontraban los escritores y los hermanos cristianos en la época en la que este libro, la Biblia, fue escrito. Tiempos donde Nerón, el emperador romano, mandó incendiar Roma para echarle la culpa en el mes de julio del año 64 después de Cristo a los cristianos. Donde aquellos que eran cristianos tenían que ser confrontados ante el emperador romano y decirle al emperador: tú eres el César, o decirle: solo Cristo es el Señor. Y aquellos que se rehusaban a adorar al César, los echaban al Coliseo romano. Así que si hemos vivido tiempos difíciles, no son comparables a la época del primer siglo de la edad cristiana. ¿Podemos nosotros, los que nos llamamos cristianos en el siglo XXI, aguantar y resistir los vientos huracanados, los tsunamis espirituales que nos están azotando con tantas filosofías, tanta depravación y degeneración moral, tantos falsos milagros, tantas barbaridades y herejías que se están comenzando ya a transmitir, inclusive a través de muchos programas de televisión? ¿Podemos mantenernos de pie ante tantas tentaciones, tantas presiones satánicas en contra de nuestras convicciones espirituales? ¿Podremos realmente aguantar y cuando venga Cristo decirle: Señor, no tengo nada de qué avergonzarme? Fui fiel hasta el final, porque no es como comenzamos, sino como terminamos. Cantidad de cristianos, predicadores, misioneros, hombres, reyes, estadistas, comienzan muy bien, pero algo les sucede a la mitad del camino. Oiga, hermano, es que fíjense que ese predicador comenzó muy bien, y ese misionero, y esa familia, y ese muchacho con tantos dones, etcétera, etcétera, y algo puede sucederte en el camino que pueda provocar tu caída, que pueda provocar el derrumbamiento de tu vida moral, que pueda quitarte el cimiento falso sobre el cual estuviste edificando, y al final te des cuenta que no pudiste llegar a la meta. Es pues necesario que en esta época tan difícil que estamos viviendo afirmemos nuestras convicciones. Constantemente estamos escuchando a nuestro alrededor de cristianos, entre comillas, que se retiran a su antigua vida, de cristianos, entre comillas,
que están apostatando de sus convicciones y de su vida cristiana, y que realmente nunca, muchas de estas personas nunca tuvieron la salvación. Dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, hay muchas personas que llegan a las iglesias, por ejemplo, después del 11 de septiembre del 2001, de los ataques contra las torres de Nueva York, se llenaron las iglesias en Nueva York, en Estados Unidos, pero así se atascaron de personas que querían estar en la iglesia y alabar a Dios, y ahora sí, Diosito, y cuídanos, y que no haya más ataques terroristas, y ya no quiero estar enfermo, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto les duró? 6 meses. Después de los 6 meses del 11 de septiembre, el 35% de las personas permanecieron en las iglesias. Un 65%, más de la mitad, se salieron y regresaron a su antigua vida. Y esta es la razón por la cual esta carta a los hebreos nos ha sido escrita, para que no perdamos nuestra confianza. La clave para poder ganar esta carrera espiritual no es la velocidad, sino la perseverancia. Cristo dijo en Juan 15, si ustedes permanecen en mí, si ustedes siguen todos los días orando, todos los días leyendo la Biblia, todos los días limpiándose, todos los días arrepintiéndonos de tantas cosas que todos los días necesitamos traer a la cruz del Calvario. El cristiano que se duerme en la noche y no tiene nada de qué arrepentirse, ya es un querubín, ya es ahora sí que un serafín, porque diario de pensamiento, de palabra, de obra, de actitud, tenemos de qué arrepentirnos. Y hay muchas personas que dicen, pero ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque ni siquiera jamás se han arrepentido de nada. Porque ya no se predica el arrepentimiento en las iglesias. Y me refiero al mundo entero. Ahora se predica la prosperidad, el evangelio te va a hacer Dios rico, todo muy bien. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Y nunca se menciona que antes de venir a Cristo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer ante un Dios santo que lo hemos ofendido, que mi vida no puede seguir siendo igual. Yo no puedo seguir viendo pornografía, no puedo seguir viendo a otra mujer o a otro hombre, no puedo seguir robando en mi trabajo, necesito cambiar mi vida y yo no tengo la fuerza para cambiar. Oh Dios, te necesito. Y esta necesidad que sentimos de Dios es la que nos lleva a la cruz, abrazar la cruz para que podamos ser lavados con su sangre preciosa y Él nos pueda dar el poder mediante su Espíritu de vivir una vida de victoria en victoria. Este estudio que vamos a compartir en esta mañana está diseñado para entrenarte, para adiestrarte tu fe y para que tu fe pueda crecer. ¿Cuántas personas dicen, quisiera tener la fe de usted, hermano? ¿Sabes una cosa? La fe no te va a ser dada de más ni de menos porque ya la tenemos. La fe necesita ser desarrollada. Un deportista no se le van a dar más músculos ni se le va a dar otro corazón. El deportista solamente tiene que desarrollar y ejercitar sus músculos que Dios le ha dado y su corazón, su sistema cardiovascular para poder ser vencedor. Entonces, si tú quieres tener más fe, solamente necesitas desarrollarla. No le digas a Dios, dame más fe, porque la fe viene por el oír. Y mientras tú no estés en contacto con la Biblia y en contacto con la palabra de Dios, tu fe no puede crecer ni ser desarrollada. La única manera en la que la fe puede crecer es a través de la palabra de Dios. Vamos a ver 3 principios antes de nuestro estudio para poder establecer convicciones acerca de la fe. En Hebreos 11, versículo 1, en primer lugar, se encuentra la definición de la fe, para que podamos comenzar desde el principio. La fe es la certeza de lo que se espera y una convicción o la convicción de lo que no se ve. Vamos con muy despacio y con mucho orden. La fe, en primer lugar, es una certeza o una seguridad
de algo que viene. Es una seguridad que yo debo de tener de algo que ahorita no tengo. La fe está relacionada con el futuro. De algo que viene. Estoy seguro por lo cual lo estoy esperando. Es como esa niña que iba en el tren y era un tren que pasó por montañas y aguaceros y un par de viejitos sentados enfrente de esta niña y le preguntaron a la niña durante todo el viaje porque iba tranquila y llovía y los viejitos se agarraban uno con el otro y la niña tranquila cantando y alabando a Dios. Y entonces, después de pasar las montañas y los aguaceros y los túneles que el tren pasó, llegó a la estación y los viejitos le preguntaron a la niña: oye, tenemos mucha curiosidad, ¿qué fue lo que hizo mantenerte con tanta tranquilidad durante todo el viaje en el tren? Y la niña le contestó: porque tenía la certeza, tenía la seguridad que en la estación me estaban esperando mis papás. Entonces, es esta seguridad de que algún día Cristo nos fue a preparar un lugar para nosotros. Él nos está esperando para que podamos compartir el reino con Él. Ahora, ¿quién nos da esta seguridad? Nos las da la palabra de Dios. Mientras tú no vivas en la Biblia, tu seguridad y tu certeza de que el que ha de venir vendrá, nunca la tendrás. Entonces la fe, en primer lugar, es una seguridad de algo futuro y en segundo lugar es una convicción de algo que no vemos. Porque si lo ves, ya no es fe. Mucha gente dice: si yo veo a ese paralítico levantarse de la silla de ruedas, voy a tener fe. Eso es lo que esa persona dice, pero no es lo que piensa Dios, porque la fe no es por la vista, la fe es por el oído. Por oír no es por ver. Ver a un paralítico levantarse de la silla de ruedas te va a emocionar, te va a conmocionar, te va a asombrar y pregunta: ¿cuánto tiempo te van a durar estas emociones? Este asombro, 3 días, 4 días, 5 días. Pero ¿qué es lo que te va a mantener esperando y creyendo en el Señor? La fe en lo que Dios dice en su palabra. Una persona que estaba en el infierno, en la historia de Cristo, en Lucas, le dijo a Abraham: Padre Abraham, ve y dile a mis hermanos allá arriba, en la avenida Cuauhtémoc, que por favor se arrepientan y que no vengan a este lugar donde yo me encuentro sufriendo y padeciendo por toda la eternidad. Y Abraham le contestó a la persona que estaba en el infierno: mira, si alguna persona se levantara de los muertos y se le apareciera a tu papá y le dijera: yo vengo a decirte que te arrepientas de tus pecados, o que se les apareciera Juan Diego, no se van a convertir. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Y si no le creen a la ley, aunque un muerto se levante, no se van a convencer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahora estamos tratando de desarrollar una fe a través de milagros. Y gracias a Dios por los milagros. Y claro que oramos por los enfermos porque creemos que Dios sigue sanando. Pero no hacemos un show, ni un espectáculo de los dones ni de los milagros de Dios. Porque ni Cristo lo hizo jamás. Cristo se negó a hacer un espectáculo de los milagros cuando le dijeron: ven y haz un milagro, que caiga fuego del cielo para que podamos creer. Y Él se negó a hacerlo porque no es un show el hacer milagros. Entonces los milagros no son solamente más que una confirmación a tu vida que eres cristiano, pero qué equivocada está la gente que al creer que va a haber milagros se va a convertir o su fe se va a afianzar. No es verdad, no es verdad, no es verdad. La Biblia dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es una seguridad del futuro y una convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. ¿Está claro? La fe está relacionada con algo que viene a tu vida y como tú sabes que viene, tienes paciencia. Aguantas las pruebas, el valle de sombra de muerte donde pasamos, las lluvias, los tsunamis, los ríos, y permaneces de pie porque tu seguridad nadie te la puede arrebatar.
Tú estás completamente seguro en quién has creído y sabemos que tiene fe para guardar nuestro depósito. Esta fue la fe que sostuvo a Pablo y que lo hizo enfrentar el Coliseo romano también. Entonces la fe es algo que está relacionado con el futuro y con lo invisible. Ahora, lo invisible no lo vemos, porque tenemos solamente 5 sentidos para comunicarnos con el mundo exterior: los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, como existe un mundo invisible de criaturas como los ángeles caídos, los demonios, los ángeles de Dios, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, que es más real que el mundo que nosotros vemos, tenemos que comunicarnos a ese mundo invisible, no con los 5 sentidos, no con mis emociones, no con mi misticismo, no con posiciones de hatha yoga o de meditación trascendental o de concentración. La única forma como la que yo me puedo comunicar con el mundo invisible espiritual es creyendo lo que Cristo dijo en la Biblia, a través de la fe. Y la única forma de ponerme en contacto con el mundo invisible es a través de la oración. La oración traspasa los 5 sentidos y el mundo físico, y la oración nos pone en contacto con el mundo invisible espiritual, que es más real que el de nosotros, y solamente la oración es la que te abre el mundo físico y te pone en contacto con la fuente de la energía suprema que es Dios. Si a un buzo lo metes dentro del mar con una escafandra, el buzo en el mar está en un medio ambiente que no es de él, y él necesita una manguera para comunicarse al mundo exterior al cual él pertenece, donde se le transmite o se le transfunde el oxígeno. Entonces, mientras él está en el mar, necesita estar en contacto con la superficie, respirando oxígeno a través de la manguera. Nosotros estamos en un mundo que no nos pertenece. Estamos como buzos dentro del mar, y Cristo lo dijo en Juan 17, ustedes no son del mundo. ¿Cómo que no son del mundo? Pues aquí estamos, sí, pero por eso no encuentras satisfacción ni en el dinero, ni en el sexo, ni en el poder, ni en la fama, porque puse en ustedes la eternidad. Y como traen la eternidad, no van a encontrar nunca nada que los satisfaga en este mundo. Fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: de esta agua vas a volver a tener sed. Prueba lo que quieras, dice la Biblia. Prueba a ser político, prueba a ser diplomático, prueba con 10 mujeres, con 50 hombres, sácate todos los millones de dólares que quieras, siempre seguirás vacío. Porque no fuimos creados para poder encontrar en este mundo la satisfacción y la realización que solo encontramos en Dios. Entonces, para poder comunicarnos y mantenernos en un mundo que no nos pertenece, con el otro mundo al que pertenecemos, necesitamos la oración. La oración es el oxígeno que nos mantiene dentro de este mundo estables, firmes, pacientes, con fortaleza, porque es a través de la oración por lo cual Dios nos puede verdaderamente sostener y permanecer de pie. Muy bien, vamos pues a comenzar este estudio y veamos 2 categorías de fe, una vez que hemos tenido la definición de lo que es la fe. La Biblia menciona 2 clases de fe. La fe que se llama teológicamente salvífica, o la fe a través de la cual fuimos salvos. Dios estableció que el ser humano pudiera tener contacto con Él, nunca a través de sacrificios ni de buenas obras. Todas las religiones, sin ninguna excepción, judaísmo, islam, catolicismo, testigos de Jehová, mormonismo, zoroastrismo, la religión que tú quieras mencionarme, todas sin ninguna excepción tienen 2 factores comunes denominadores. Todas las religiones enseñan sin ninguna excepción, insisto, en que necesitas hacer algo bueno para entrar al cielo, buenas obras. Y todas enseñan que tenemos que hacer sacrificios. Y por eso se van
a la vía de rodillas, o se crucifican en Semana Santa, o cargan nopales en la espalda, o le dicen a Dios, y hasta muchos cristianos he oído que dicen, Señor, voy a ayunar para que sanes a mi hijo. Imagínate nada más, eso no se llama ayuno, eso se llama huelga de hambre. Porque a Dios no lo mueves a través de tu sacrificio por amor de Dios. No le digas, Señor, voy a ayunar para que me concedas esto. Imagínate nada más, Señor, te voy a mover a que actúes una vez que veas cuánto sufrí de no comer en 5 días, Señor. ¿Cómo puede un cristiano creer que el ayuno es para echarle manita de puerco a Dios? O voy a ayunar para que mi hija sea salvada, o voy a ayunar para esto. Nunca hagamos eso. Eso es huelga de hambre. ¿Qué son las huelgas de hambre? Pues no comemos para que el gobierno nos responda. Así no funciona el reino de Dios. El ayuno, ¿verdad?, no es con el propósito de hacer que Dios nos haga algo. Esa es una huelga de hambre. No lo confundas con el ayuno. El ayuno es para buscar a Dios, para poder castigar nuestra carne, para tener una comunión más íntima con Él, para poder en el ayuno estar buscando la forma, ¿verdad?, en la que tengamos más conciencia, más discernimiento de su voz a través del Espíritu Santo, porque necesitas una decisión tremenda, pero nunca ayunemos para hacer que Dios haga algo por nosotros, porque ya lo hizo todo en una cruz. Ya Dios no tiene que hacer nada por nosotros porque ya lo hizo en una cruz. Solamente ahora tenemos que aceptarlo nosotros. Entonces las religiones, al desconocer el mensaje de la Biblia, pues las inventaron los hombres y el hombre ideó la manera. No, si hay un Dios, me tiene que ver que yo hago algo, me voy a ir de rodillas a la villa, voy a hacer esto o aquello, pero no funciona de esa manera. Dios escogió que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Esta es la fe que salva. Cuando yo ya no hice ninguna obra, ni le dije a Dios, Padre, mira cuántos asilos de ancianos he hecho, cuántos orfanatorios he hecho, mira que en Navidad le regalo dulces a los niños, mira que me persino todos los días y el domingo voy a misa. Cuando dejamos de hacer todas estas cosas, y venimos a la cruz y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. No tengo nada que ofrecerte. No he hecho nada bueno que darte, porque tú lo hiciste todo por mí en esa cruz. Vengo como un miserable, insignificante, gusano ante tu presencia, para que tú tengas misericordia de mi pecador. Cuando venimos en estas circunstancias a la cruz, es porque creemos que no hay nada que podamos hacer para merecer que Dios nos perdone. Vengo y te creo, Señor, que con tu muerte en la cruz y con tu sangre, tú me das la salvación gratuitamente, sin que yo tenga que hacer ni haber hecho jamás nada bueno. Ahora, después de recibir la salvación, vienen las buenas obras. Pero las buenas obras son el resultado de mi fe. Mis buenas obras que yo hago no son para tratar de ganarme la salvación, y mira lo que hice ahora, y mira lo que hice ayer, sino que son el resultado de creer que Dios me ha llamado para buenas obras. Y las buenas obras son el fruto, son el producto de mi fe, no son el medio de la fe. Esta es la equivocación de las religiones. Las obras no son para salvarnos, las que hacemos, porque ya Cristo ya nos salvó de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nuestras buenas obras son el resultado de demostrarle con nuestras acciones a Dios de que tenemos la salvación, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? La fe tiene que ser llevada a la acción para poder justificarnos ante los hombres de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Muy bien, y la otra fe que la Biblia habla se llama la fe doctrinal. Una es la fe salvífica, otra es la fe doctrinal. Esta fe tiene que ver con descansar en el Señor, con entrar al reposo de Dios. Esta fe se expresa, vayamos a a Romanos 4, y veamos un ejemplo de esta fe doctrinal que tuvo nuestro padre Abraham.
el padre de la fe. Por eso se le clasifica a Abraham como el padre de nosotros, porque es el que demostró más que cualquier otro hombre el camino de todos nosotros, que es el de la fe. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 19, que cuando Abraham, vamos antes a dar un poquito de información, a los 75 años le dijo Dios a Abraham: sí, Señor, vas a ser papá. Gracias, Señor. Sara, usted también va a ser mamá. Y pasaron 25 años y llegaron casi a los 100 años los dos, donde fueron al ginecólogo. Y le hicieron exámenes a Abraham y le dijo el ginecólogo a Abraham: ni con Viagra. Y le dijo a Sara, ¿verdad?, ni con un trasplante ni con fertilización in vitro. Ustedes ya no pueden ser papás. Ella pasó la edad de la menopausia, ya no puede ser mamá. Él ya no tenía líbido. Ya no pueden, humanamente, ninguno de los dos ser padres. Y cuando se enfrentaron a la realidad, eso es lo que el mundo les dijo: ya no podemos. ¿Cómo? Tú nos dijiste que íbamos a ser padres. Y en ese momento se pudieron haber desguanzado. Si tú me prometiste, Señor, que mi hijo, si tú me prometiste este trabajo, Señor, y cuando no vemos lo que Dios nos promete, podemos comenzar a debilitarnos, ¿no es verdad? A perder el ánimo. Señor, pero es que mi hija está cada vez peor. Mi hijo está cada vez peor. Tengo 2 meses y no encuentro trabajo. Y el no poder ver lo que Dios nos ha prometido en la realidad puede influir en debilitar nuestra fe. Y es precisamente cuando tu hija está de lo peor, y cuando no hay trabajo, y cuando tu hijo está peor que nunca, y cuando tu esposo está peor que nunca, es cuando las circunstancias están más oscuras que cuando tememos. En Él debemos de confiar. En el día que temo, dijo David, en ti confío. Es cuando mayormente debemos de fortalecer nuestra fe. Entonces, mi hijo está peor, mi hija está peor, ¿qué hago? ¿Un chocho? ¿Un trago de whisky? ¿Un pericazo? ¿Bachichazo de mota del Acapulco? ¿Un trago de tequila? ¿Me voy por otra mujer? ¿Me voy a robar? ¿Qué vamos a hacer cuando estamos desesperados y vemos que las cosas no salen como nosotros queremos que salgan? Dime qué vamos a hacer. Dios está observándonos cómo vas a reaccionar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Y en ese momento viene a mi mente: yo soy tu pastor, nada te faltará. Y aunque con tus 5 sentidos no ves comida, espera, porque soy poderoso para mandar que los cuervos te den de comer. Soy poderoso para que esos 5 panes multiplicarlos y convertirlos y alimentar a 5,000 personas. Soy poderoso para darle vida a los muertos y darle vida a los pajaritos. No tendré misericordia de ti, pero ¿por qué no te he dado la provisión? Y te contesta Dios: porque te estoy esperando a ver cómo reaccionas. ¿Hasta dónde aguantas? ¿Hasta dónde aguantamos vivir por fe? Ahí están en el desierto los judíos. Milagros, qué barbaridad. El mar rojo, imagínate estar ahí, ver el mar que se abre. Las plagas en Egipto. Y comenzamos a caminar por Egipto durante muchos años y se les acaba el agua. ¿Por qué se les acabó el agua? ¿Ustedes creen que Dios los sacó de Egipto para que se murieran de sed en el desierto? No. Quería ver qué hacían cuando no tenían satisfechas sus necesidades básicas. Quiero ver qué haces cuando no tienes trabajo. Quiero ver qué haces, Pancho, cuando te dejó tu mujer. Quiero ver qué haces cuando dejó tu esposo. Quiero ver qué haces cuando tu hijo está en las drogas. Quiero ver qué haces cuando tu hija se va de prostituta. Quiero ver cómo reaccionan. Quiero ver que mis hijos den testimonio de que en medio del valle de sombra y de muerte nunca tendrán miedo. Y van a permanecer de pie.
porque yo estoy con ustedes. Ah, pero ¿qué hicieron los judíos? Cuando no había agua, comenzaron cuchi, 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 la crítica, la murmuración, y el pastor tiene la culpa de lo que soy yo, y él me dio mi papá y mi mamá, y comenzamos a murmurar y a criticar, y que ya estoy desesperado, y te vengas contra mi mujer, y golpeas a tu esposa, y pateas a tus hijos. ¿Esta es la forma como tú reaccionas? ¿Esta es la forma en la que demuestras que no tienes dominio propio? ¿Esta es tu confianza en Dios? ¿De veras? Entonces, ¿por qué reaccionas de esa manera? Porque no tienes fe. Cuando les faltó el agua y les faltó la comida, entonces Dios esperó hasta que llegaron a la desesperación, y cuando estuvieron a punto de crucificar a Moisés y Aarón, les mandó agua de la roca y les mandó el maná del cielo, de forma sobrenatural. Y ellos son un ejemplo, dice 1 Corintios 10, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Y esta es la forma como Dios nos trata. Dice Abraham en el versículo 19 que él no se debilitó en fe al ir al ginecólogo. Al considerar su cuerpo, se miró en el espejo, arrugado, cacle, ¿verdad? ¿Y dónde está la promesa de Dios? No se debilitó. Dios lo dijo. Me basta con que Dios lo haya dicho. Las circunstancias me dicen lo contrario, pero Dios lo dijo. ¿A quién le voy a creer? ¿Al médico? ¿A la ciencia? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? ¿O a Dios? ¿A quién le vas a creer? De eso se trata toda la vida cristiana. ¿A quién le creemos? No se debilitó al considerar su cuerpo muerto, casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. En segundo lugar, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que en lugar de debilitarse y dudar, se fortaleció en la fe, alabando al Señor. ¿Qué manera más preciosa de fortalecer nuestra fe? Llega tu comadre a tu casa y tú estás, alabaré, alabaré. Oye, comadre, ¿qué está haciendo? Alabando al Señor, comadrita. Oye, pero ¿y por qué? Porque le avisaron a mi esposo que perdí el trabajo. Oye, comadre, tú estás loca. Alabaré, alabaré. ¿Y qué más? Y mi hija se acaba de ir a la casa. Alabaré a mi Señor. Oye, mi comadre está loca. Tu esposo sin trabajo, tu hija se acaba de ir a tu casa y tú alabando al Señor. Sí, porque a través de la alabanza se abren los cielos y Dios ve que nos debilitamos y ahora va a ir a traer de las greñas a mi hija y le va a dar a mi esposo un trabajo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay manera más maravillosa también de poder creer y decirle a Dios que creo, que alabándolo. Llegamos a la iglesia todos, que se rompió tu licuadora y que tu coche mañana el seguro, y llegamos a la iglesia y nos desconectamos de todas las cosas y preocupaciones del mundo. Por nada estén afanados, dijo el Señor. Señor, yo sé que tengo muchos problemas para mañana lunes, pero quiero vivir hoy, te quiero alabar hoy, Señor. Y cuando ve Dios que nos desconectamos de todo y que Él es el centro del enfoque de nuestra atención, Dios entra en acción. Porque si tú quieres poner a Dios en acción, es a través de la fe. No hay otra manera de agradar a Dios más que creyendo lo que Él nos ha dicho. No los dejaré, ni los desampararé. Veamos pues las 4 formas en las que Dios nos dice que podamos permanecer de pie. Hebreos capítulo 10. En primer lugar, dice el versículo 32, traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. El primer secreto para poder permanecer de pie en los tiempos que estamos viviendo es recordar las victorias pasadas. En primera de Samuel capítulo 17 tenemos un ejemplo cuando el rey David
que todavía no era rey en esta época, era un muchacho de 17, 18 años, primera de Samuel 17, versículo 33, llega al campamento donde todo el ejército de Dios, Israel, estaban bajo el espíritu de temor, temblando ante un gigante llamado Goliat que los desafió durante 40 días. Y gritaba todos los días: Goliat, denme ustedes un hombre, y si me vence, los filisteos seremos esclavos de ustedes. Y David llegó al campamento no para pelear, no era soldado, porque solamente de 21 años en adelante los aceptaban para la guerra. Él llegó de 17, 18 años a traerles las tortas, el lonche a sus hermanos. Y cuando entró al campamento y oyó la voz de Goliat, que estaba desafiando y que nadie se atrevía a enfrentarse con él, versículo 33, fue con Saúl, y entonces Saúl le dijo a David: chamaco menso baboso, ¿verdad? ¿Cómo crees que te vas a enfrentar tú con Goliat? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres muchacho, y él, un hombre de guerra desde su juventud. Recordamos que David ha de haber medido unos 65, unos 70 máximo, y Goliat medía casi 4 metros de estatura. Además traía un casco de hierro, un escudo inmenso, una lanza, espada. No había una parte vulnerable en toda su armadura. Era un hombre de guerra, era el guerrero más, el campeón de los guerreros en aquella época. ¿Cómo podía un niño de 17 años, un joven, decir que se quería enfrentar con él? Vean ustedes uno de los secretos del valor. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo, ¿qué es lo que hace David? Recordar sus victorias pasadas. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado en el pasado, está hablando David, de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Cuando tú tengas algún problema en tu vida, recuerda, hace 1 año o hace 2 años, Dios te abandonó. ¿Has tenido alguna sanidad en tu familia? ¿Has visto la mano de Dios poderosa alguna vez en el pasado que tú puedas decir: Señor, si tú me salvaste cuando era un borracho, parrandero y jugador? Era marihuano, era aquello, era cocainómago, era prostituta, era homosexual, era lesbiana, estaba lo peor, era un tranza, y ahora soy lo que soy con tu poder. Yo ni me la creo todavía de cómo he cambiado. Mi familia me dice que a lo mejor estoy planeando algo. Si tú hiciste esto conmigo, ¿cómo no me vas a dar trabajo? ¿Cómo me vas a sacar? Ah, ya sé, Señor, me estás probando. ¿Y sabes qué, Señor? Aquí voy a esperar y voy a permanecer de pie, y mientras tú me das trabajo, mientras mi hija regresa, mientras aquí yo no voy a estar: ay, no regresa mi niña, ay, no tengo trabajo, no voy a murmurar. Voy a fortalecerme en la fe, a leer tu palabra ahora más, 2 horas, ahora voy a orar más, voy a poner discos de alabanza en mi casa, mientras tú abres las ventanas de los cielos y manifiestas tu poder. Y dice Dios: pruébenme. Pruébenme. Pero necesitamos en primer lugar, dice la Biblia, recordar nuestras victorias o las cosas pasadas que Dios ha hecho con nosotros. En segundo lugar, dice la Biblia en el versículo 35, porque ustedes no deben perder su confianza, que tiene grande galardón. Estos cristianos, a quienes se les mandó la carta a los hebreos, eran creyentes judíos que inmediatamente cuando se convirtieron, después de que fueron iluminados, comenzó la persecución. Acuérdate que cuando tú te conviertes, comienza la batalla. El momento en que te pones el uniforme de Jesucristo, te has quitado el uniforme de Satanás y has formado parte ya del ejército del Dios viviente.
Y todos aquellos que pertenecen al ejército de Satanás, que ni siquiera saben que pertenecen, se van a convertir en tus enemigos, comenzando los de tu propia familia. Porque de tu propia familia, dijo Jesucristo, comienza la persecución. Ya cambiaste de religión, ya vas con los aleluyas, con los llorones, ya has abandonado la fe de tus abuelos y comienza la persecución porque ahora eres luz. Y ellos están en tinieblas y no ven, están ciegos. Y como nosotros ahora tenemos la luz, necesitamos ahora con esa familia que te está persiguiendo y que nos está atosigando, tener paciencia. Considerarlos porque están cautivos, son presos, están en una prisión. Y tú estabas y yo estaba en la misma prisión. Y alguien tuvo misericordia de ti. Entonces tenemos que tener compasión de esa familia, amor por esa familia y orar por esa familia hasta que Dios tenga misericordia y les lleve el mensaje de la salvación. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos eso, que mientras somos iluminados comienza la gran batalla. Y dice el versículo 35, en segundo lugar, que debemos tener confianza. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escuchen, la palabra confianza, hoy en la mañana que veníamos en la carretera a Toluca, le venía compartiendo a mi esposa este pasaje, me entreno con ella, y le dije, fíjate que esta palabra confianza es la palabra griega parresia, con doble R, parresia en el griego. ¿Saben lo que significa? Significa vivir confiando sin tener temor ni ansiedad para servir a Dios. En otras palabras, cuando algún tipo de temor viene a nuestra vida, nos impide servir a Dios, porque en el amor no hay temor, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4. Entonces, el temor y la ansiedad, ¿qué comeré mañana? Y este trabajo, y mi hijo, y estos problemas que no podemos nosotros resolver, métete en tu cabecita que no eres Dios. Métete en tu cabecita que no eres diosa. ¿No se imaginan cuánto descanso yo cuando le digo, Padre, vuelvo a recordarte que yo no soy Dios? Yo no puedo cambiar a mi hijo, yo no puedo cambiar a mi esposa, yo no puedo cambiar a las ovejas, yo no puedo cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiar la vida de nadie. Yo no puedo hacer que me venga un trabajo, yo no puedo abrirme las puertas, yo no puedo hacer nada, Señor. Dependo de ti enteramente. No soy Dios, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Y cuando recuerdas que no eres Dios y que no tenemos los hilos del control de la gente, quisiéramos que nuestro hijo hiciera lo que quisiéramos, y quisiera que nuestro esposo estuviera bajo nuestro control, y nuestro esposo bajo nuestro control, y todos bajo nuestro control, y quisiéramos controlar los hilos y las vidas de todo mundo, se nos olvida que no somos dioses. Entonces ahí descansamos. Padre Santo, mi hija se fue, gloria a Dios, es tu hija, tú me la diste. Chocaron mi carro, es tu carro, Señor. Tu casa se incendió, es tu casa, no es mi casa, Señor, tú me la diste. Descansamos cuando nos quitamos esa responsabilidad. Padre Santo, yo voy a seguir viviendo para ti, voy a seguir alabándote, voy a seguir a los estudios, pero yo no puedo bajo el temor y la ansiedad servir a Dios, porque puedo perder mi recompensa. Por nada estén afanosos. Filipenses 4:6. ¿Por cuánto? Por nada. Que no hay absolutamente nada en tu vida que te pueda servir como un obstáculo para seguir sirviendo a Dios. Que no permitamos que nada se nos atraviese en el camino, ningún afán por el dinero, ni por el trabajo, ni por los hijos, ni por nada. No tenemos ninguna excusa para detenernos y seguir sirviendo a Dios. Tu esposo no jala, sigue orando por él, sigue siendo respetuosa con él, sigue dando sus huevitos en la mañana, sus chanclas en la noche, mi amor, te prendo tu televisión, y y tú alabando a Dios, te vas, te acuestas en paz, tranquila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no lo vas a cambiar, ni lo puedes cambiar. No le pongas en el espejo como a Sodoma has venido a hacer.
O un versículo, antes dice el trabajo aquí atrás colgado, ¿no? Horrenda cosa es que caigas en manos del Dios vivo. Porque peor va a suceder, ¿verdad? Y la cosa va a empeorar. Así que, esposas, 1 de Pedro 3:1, casadas con hombres incrédulos, con vuestra actitud, con vuestra paciencia, ganaréis las almas. A tu hijo no lo vas a hacer que deje las drogas, no lo vas a hacer que deje las drogas, ni que deje el alcohol, ni que deje de robar a tu compadre. No podemos cambiar ni influir en nadie. ¿Quién es el que convence al ser humano, a tu hijo, a tu esposo, a tu cuñado? ¿Quién es el que pone en el corazón la convicción de que están mal? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él convencerá. No yo ni mis sermones. El Espíritu Santo te convencerá de tus pecados. Yo ahorita estoy usando la palabra y te estoy hablando la palabra de Dios. Yo no te voy a persuadir ni a convencer con palabras de humana filosofía y sabiduría. Yo te doy la palabra de Dios y yo confío que el Espíritu Santo, si tu corazón en esta mañana que me escuchas y ustedes por la televisión está abierto, Él va a usar la palabra y te va a convencer que necesitas a Dios. Que necesitas arrepentirte de tu vida y venir a la cruz. En tercer lugar, dice la Biblia que debemos de tener paciencia. Versículo 36. Es necesaria la paciencia. ¿Qué significa la palabra paciencia? Upomone, con H en el griego, upomone, significa aguantar la carga. Aguantar o permanecer debajo de una presión o de una carga. El apóstol Pablo fue al cielo, 2 Corintios 12, y cuando estaba en el cielo vio cosas maravillosas. Y durante 15 años nunca le dijo a nadie, y me hablo en lenguas. Y se me apareció Gabriel anoche, y vi a Juan Diego en la lámpara de mi casa, y vi al arcángel Gabriel, etcétera, etcétera. Como ahora está de moda que creen que son muy espirituales, porque tuve un sueño. Y hermano, me deja profetizar aquí en su iglesia, porque me dicen Débora. Bueno, Pablo, 15 años, nunca dijo a nadie que se había ido al cielo. Y para que Pablo no se exaltara. ¿Qué? Pablo, el león de Dios, el humilde misionero, el que se encontró con Cristo en el camino a Damasco, ¿se podría exaltar? Así es. No importa lo cerca que hayamos estado de Dios, ni las experiencias espirituales místicas que hayamos tenido, el que está firme, mire que no caiga. Y para que Pablo no cayera, Dios le puso un aguijón, un mensajero de Satanás. Y Pablo dijo, Señor, yo no aguanto este dolor en mi cuerpo, no sabemos qué problema tenía en el cuerpo físico, Señor, quítamelo. No. Señor, quítamelo. No. Señor, quítamelo. 3 veces Dios le dijo, no. Pablo creía, y mucha gente cree lo mismo que Pablo. Si me quitas este caimán de esposo que tengo, Señor, me van a decir la avenida Cuauhtémoc, Santa Rita de Casia. Si tuviera otra esposa, como la del coro, o como la esposa del pastor, etcétera, etcétera, sería San Anselmo de Asís. Si no tuviera los papás que tengo, si no tuviera esta enfermedad, y comenzamos a buscar alguna excusa, que hay un obstáculo a nuestro alrededor que nos está impidiendo servir a Dios. Y Pablo es el ejemplo con la respuesta que Dios le dio. Pablo, no necesitas no estar enfermo. No necesitas que te quite a tu esposo. No necesitas que te quite esos padres que tengo. No necesitas nada. Bástate mi gracia. Lo único que necesitas saber, Pablo, es que mientras pasas tu enfermedad, mientras tienes a tu esposo junto a ti, mientras arregle el problema de tu trabajo o de tu hijo, lo único que tú necesitas es mi gracia, o sea, el poder para aguantar y soportar tu enfermedad, soportar a tu esposo, soportar a tu esposa, soportar a tus padres, y ese aguante
Y ese poder, mientras yo actúo, está desarrollando tu paciencia. Qué preciosa es la Biblia. Podemos decir como los filósofos griegos, eureka, o sea, de repente ya le entendí, ¿verdad? Ya entendiste por qué tienes al cocodrilo junto a ti. Ya entiendes por qué tienes a esa señora junto a ti. ¿Por qué tienes los padres que Dios te dio? ¿Por qué tienes los amigos que Dios te dio? ¿Por qué estás en el trabajo con el jefe que te está presionando y las políticas que tienes? Todas las tribulaciones a nuestro alrededor están obrando en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Porque las tribulaciones producen paciencia. Romanos 5:3. Entonces no trates de escaparte de tu esposo. No trates de escaparte de tu esposo. No trates de buscar otros padres. No trates de huir. Aguanta la carga que Dios te ha puesto. ¿Y cómo lo aguanto? Con la gracia de Dios. ¿Y cómo puedo tener la gracia de Dios? Dios da gracia a los humildes. ¿Qué necesito para poder tener la gracia de Dios? Humillarme. Señor, aguanto el cocodrilo. Aguanto esto. Padre, mis amigas, mi novio, Señor, me humillo delante de ti, dependo delante de ti. Y cuando nos quebrantamos delante de Dios y no nos quejamos, ni murmuramos, ni tratamos de buscar un anestésico a nuestro dolor, Dios nos da un poder que no puedes conocer hasta que lo experimentes en tu propia vida. Su gracia. Es todo lo que Pablo necesitaba saber. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios quiere que llegamos y nos sintamos débiles para poder experimentar su gracia. Pero cuando tú creas que yo no necesito a nadie, y yo aquí, Juan Camaney, etcétera, etcétera, y tienes todo, ¿verdad?, partido el pastel y no tienes ningún problema, ¿cómo puedes descubrir el poder de la resurrección de Cristo? La gracia de Dios. ¿Qué profundidad de las riquezas inescrutables de la sabiduría divina? Él enloqueció la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos, porque caminamos por fe. Por lo que dice la Biblia, no caminamos de acuerdo a lo que sentimos o a lo que vemos, sino caminamos por fe. Y finalmente, dice el versículo 37 y 38, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, Cristo está a la puerta. Y si Cristo no regresa la semana que entra, tal vez hoy tú en la tarde te mueras. A lo mejor mañana tienes un accidente automovilístico y te quedas estampado contra el parabrisas de tu coche. A lo mejor te vas a una barranca en las vacaciones que te vas a ir en Navidad. A lo mejor el avión que te vas a subir se va a caer sobre Reforma. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos políticos? ¿Cuántos deportistas? Todo mundo, ¿verdad? Te subes al avión, estás joven y todo. No, yo tengo mucha vida en mi traje, tengo un buen puesto político y tengo aquello. ¿Y quién se iba a imaginar que no llegas a tu casa en la tarde? Los que entraron a las Torres Gemelas en el 2001, 3,500 empleados en la mañana. Mi amor, nos vemos a la 1, paso por los niños. Sí, mi amor, me arreglé la corbata, me rasuré. Y nunca supieron que fue la última vez que le dijeron a su esposa, te amo, nos vemos al mediodía. Nunca supieron que ese beso a sus hijos fue el último beso que les dieron. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Ninguno de nosotros sabemos cuándo somos llamados a casa. Por lo tanto, dice la Biblia, vivamos por fe. Para que cuando Dios nos llame a casa, no tengamos ya que avergonzarnos. Porque si retrocedemos, no podremos agradar a Dios. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque debemos recordar
traer a nuestra memoria cuántas veces en el pasado has sido bueno con nosotros. Y por el hecho que estemos atravesando alguna tribulación en el presente, no significa que nos hayas abandonado, de ninguna manera. Porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? No tengan miedo, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán tus enemigos. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oh Dios, que esta palabra que en esta mañana hemos oído de tu palabra, de la Biblia, y que el Espíritu Santo aplicado a nuestro corazón, fortalezca nuestras vidas. Que podamos entender que no hay un camino corto a la santidad, ni a tu poder. Tenemos, Señor, que vivir por fe todos los días, confiar en tus promesas, creer en lo que Jesucristo nos dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si creen en Dios, crean en mí. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo más pronto de lo que se imagina.